de su siervo Felipe. Así que invito a los peques que suban a sus clases y los demás pasamos a escuchar la palabra del Señor. Muy buenos días, gracias por el cariño y la confianza. Esto está a mi altura, ¿eh? Gracias. Gracias por el cariño y la confianza que tenéis de invitarnos y de estar con vosotros en este precioso día en el que disfrutamos juntos de la comunión los unos con los otros. Amelia, que es una de nuestras miembros más antiguas de la iglesia que está aquí con nosotros, la podéis ver ahí en un grupito. Amelia, ¿dónde estás? Levantas la mano, ahí está. Dice, hace muchos años que la comunidad bautista tenía mucha relación y buena cercanía y compañerismo con la Iglesia Evangélica Española en los inicios. Y hemos venido muchas veces, hemos tenido muchas posibilidades de encuentro juntos. Y yo quiero agradeceros la confianza y el cariño que nos manifestáis también en esta unidad que tenemos en el espíritu, en este deseo de ser uno y en este deseo de poder compartir unos con otros los dones que tenemos y que no son nuestros, sino del Señor que nos da la Iglesia Universal, que se manifiesta también a través de la Iglesia local. Para mí es un placer, pero un privilegio y una responsabilidad también estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Hemos hablado de propósitos. Atanasio, que viene también con nosotros, porque no vengo solo, vengo con parte de la comunidad. No querían quedarse solos, querían venir y estar con vosotros, como os decía. Nos decía, la hoja del domingo del día 4, quiero que le digas algo a la gente acerca de ella. Digo, Atanasio, no te preocupes, porque seguro que hay algo que compartir. Y esta hojita nos hacía una pregunta, y es, ¿en qué pensamos cuando iniciamos el inicio de un nuevo año, cuando hay un nuevo comienzo en nuestra vida? Nos hacemos muchas preguntas, porque queremos hacer algo nuevo. Yo siempre recuerdo cuando iba a la escuela que el olor de los borradores, de los bolis nuevos, del lápiz nuevo, del cuaderno nuevo, los libros nuevos, al iniciar un curso decías, ¡uy, qué bonito! Yo lo quiero mantener así de bien. Quiero escribir, y empezamos a escribir con una letra perfecta, usando los colores exactos que queremos usar para todo, y luego cuando vamos al final del año está todo emborrado y todo como muy subrayado y muy poco cuidado. Yo, entre uno de mis propósitos, se puede ver, Daniel, que soy de los que han pedido hacer dieta este año, ¿eh? Tengo que hacerla. Sinceramente, me lo estoy proponiendo, pero a ver si lo consigo este año. Pero como todo inicio, todos los inicios no son muchas veces tan agradables, tan buenos y tan accesibles como muchas veces pensamos. Porque un nuevo comienzo implica un nuevo amanecer, una nueva manera de nacer, una nueva manera de enfrentarnos a la vida y a las cuestiones de la vida que implican una muerte, una renuncia a algo. Y esto es dolorosísimo, esto implica un profundo dolor. Y este dolor románticamente es expresado precisamente por el apóstol Pablo, lo que implica nuestra conversión a Jesús. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados en el Espíritu Santo. Creo que el Señor no está de acuerdo conmigo y me está llamando. Espero que no vuelva a llamar. Perdón. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Nosotros entendemos el acto de nuestra conversión como el momento en que nos enfrentamos ante Dios y en ese momento ocurre algo muy distinto que nos transforma completamente la vida, nos rompe los esquemas de la vida, nos hace pensar de una manera distinta y nueva y sentimos el poder de Dios a través de su Espíritu dentro de nosotros. Pablo lo expresa así.
Pero Lucas tiene una visión un poco distinta de la que pudiéramos tener, de la que pudiera tener Pablo, ¿no? Un poco más carismática, por decirlo de alguna manera. La obra del Espíritu Santo en Lucas tiene en la vida del creyente algo que transmite ese poder. Y cuando hablo de carismatismo, no estoy hablando de pentecostalismo, no estoy hablando de esto, por favor. Quiero dejarlo bien claro, sino de toda la influencia que el Espíritu Santo tiene en la vida del creyente, que es capaz de transformar, renovar y dar nueva vida al ser que toca y trastoca juntamente en ese acto. Millones de cristianos hoy celebran el bautismo del Señor Jesucristo. Y yo quiero que le acompañes en esta mañana, en este mismo acto, haciendo un acto de la memoria, recuperando la memoria histórica, tu memoria, la memoria de la historia de tu vida. Quiero hablarte de la historia de tu vida y quiero hablarte de tu pasado, como de tu presente y de tu futuro en esta misma mañana. Aconteció, dice Lucas en el capítulo 3, versos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Cuando leemos estos dos versículos, los leemos, en ti tengo complacencia, ya lo he leído. Como el anuncio este, ¿no? Voy a tirarme pensando durante todo el viaje, esta chica que sale con el móvil. Ya he pensado bastante. Cambio, ahora mismo voy a cambiar el chip de mi vida. Este es un texto fundamental para la vida de los creyentes y la vida de la Iglesia. Y es fundamental porque nos hace hacernos muchas preguntas. ¿Por qué Jesús, que es sin pecado, tiene que bautizarse? ¿Por qué Él tiene que pasar por las aguas del bautismo si no cometió pecado? En el sentido en que el judaísmo tenía entonces el concepto de bautismo porque es el bautismo del arrepentimiento, ¿no? Yo puedo decir, en mi vida yo necesito arrepentirme de algo. ¿Puede decir Jesús que Él tiene algo de qué arrepentirse? Me parece que estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Vamos bien por allí. ¿Y por qué Jesús tiene que bautizarse? Porque tiene que enseñarnos un camino, una nueva forma, un estilo de vida, un momento en el que hemos de dejar atrás todo lo que fue nuestra vida. Jesús tiene que bautizarse y cuando Él acepta pasar por las aguas del bautismo, está asistiendo a su propio funeral. Está teniendo la visión de su futuro. Está teniendo la visión de la cruz frente a ese momento. Y frente a todo lo que tiene que padecer, frente a todo lo que Él va a sufrir en su ministerio, frente a todo lo que Él tiene que enfrentarse, frente a la posibilidad de salvar su vida y ser un Mesías político, por decirlo de alguna manera, y librarse de la cruz, Él decide ir a la cruz en ese mismo instante. El bautismo de Jesús es el sí a Dios por encima de mi vida. Y es la asistencia, el asistir en el mismo instante, desde ese presente, a su propia muerte y entrega por amor a todos nosotros. Y esto es muy fuerte, porque asistir a tu propio funeral es duro. Es como aquel que le dicen, te quedan 3 meses de vida. Jesús es consciente de su sí a Dios, de su sacrificio. Él es bautizado no en el arrepentimiento de sus pecados, sino en la consagración a Dios. Pero hay otra pregunta que este texto me hace a mí. Y es, ¿por qué el Espíritu Santo tiene que descender sobre Jesús
cuando se supone que Jesús nace por obra y gracia del Espíritu Santo? ¿En qué momento se le volvió a ir? Es una gran pregunta, ¿verdad? Porque Dios tiene que escenificar frente a la visión de nuestra propia muerte y de la propia muerte de Jesús, de dejar el pasado para afrontar un futuro nuevo, implica precisamente la venida poderosa y visible de Dios a través del Espíritu Santo a nuestra vida, sin el cual no hay ningún nuevo comienzo, sin el cual no hay posibilidad de una nueva vida, sin la cual no hay una entrada a la dimensión y no hay una entrada al lenguaje y a la frecuencia en la que Dios nos va a hablar. Dios va a hablarnos a través de una nueva frecuencia que no es la meramente humana y física. Y es a través de la obra del Espíritu en nosotros que nosotros podemos ver y entender a Dios. Y sin ello, sin esta nueva vida, es imposible vivir una nueva vida. Yo te estoy hablando a través del bautismo de Jesús y de su recuerdo, que asistas a tu propio recuerdo de tu bautismo. ¿Cuántos han sido aquí bautizados? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Madre mía, estoy en un cementerio, por Dios. ¿Tantos os habéis muerto? La palabra baptizo significa enterrar, sumergir. Era la palabra que se utiliza precisamente cuando se habla acerca de hundir un barco. Y de eso quiero hablaros en el comienzo del año. Quiero que recordéis el momento de vuestro bautismo, pero no quiero que lo recordéis solamente como un momento romántico, sino como el fin de vuestra vida pasada. El inicio de vuestro bautismo, el recuerdo de vuestro bautismo, es precisamente el día en que os moristeis. Ya vivimos para la vida eterna. Ya no vais a morir después de recibir a Cristo como Señor y Salvador. No moriréis. Bueno, sí, vale, moriremos. Que no os pase como a este señor que durante esta semana tenía al crío de 1 a 3 meses, dicen los forenses, que habían tenido a un crío en una habitación, una familia cristiana evangélica muy radical en sus formas y en sus maneras, porque pensaban que este niño iba a resucitar. Pero esto le pasó al cura del pueblo de mi madre. Se murió una señora, le trajeron el ataúd, la pusieron allí y se tiraron con la señora 4 días. Allí no había quien aguantara en la casa porque no había tanatorio. Y precisamente cuando le preguntan ¿por qué tardan ustedes tanto en enterrarla? Decía, es que va a resucitar. Madre mía, es que se ha movido. Tuvieron que llamar a la policía judicial, tuvieron que llevarla de nuevo al anatómico forense, tuvieron que hacerle una autopsia y certificar que esa mujer se había muerto, porque al cura del pueblo le había dado por decir que esa mujer no se había muerto. Y estas cosas pueden pasar. Pero retomando todo, y aparte de un poquito de sentido del humor, lo que sí recordamos es que asistimos a nuestro propio funeral el día en que nos bautizamos. Y esto es algo que tenéis que recordar. No es un momento solamente bonito, no es un momento mágico dentro de la vida de un creyente, no es el momento en el que a partir de entonces ya no vuelves a pecar, no vuelves a hacer cosas malas, desgraciadamente. No es el momento en el cual ya todo se cambia y se transforma y la vida es de color de rosa, sino que afrontamos lo mismo que afrontó Jesús, la cruz. Decimos a Dios no a la existencia de hacer lo que yo quiero y lo que a mí me da la gana, para empezar a pensar en que ahora va a ser Dios en mí y a través de mí. Y por eso nos da el Espíritu Santo, porque solos no podríamos hacerlo. Te hablo de quemar las naves. Para los pequeños, quemar las naves, va de barcos la cosa, ¿eh? Mario Benedetti hablaba acerca de quemar los barcos. Este poeta uruguayo decía en un poema como este, muy sencillo,
pero a la vez tremendamente profundo, lo que significa enfrentarnos a nuestro propio bautismo de una manera más laica, ¿verdad? Al inicio de un nuevo año, donde todo ha tenido que morir para que algo nuevo comience. El día o la noche en que por fin lleguemos, habrá que quemar las naves. Pero antes habremos metido en ellas nuestra arrogancia masoquista, nuestros escrúpulos blandengues, nuestros menosprecios, por sutiles que sean, nuestra capacidad de ser menospreciados, nuestra falsa modestia y la dulce homilía de la autoconmiseración. Y no solo eso, también habrá en las naves que quemar a hipopótamos de Wall Street y pingüinos de la OTAN, cocodrilos del Vaticano, cisnes del Buckingham Palace, murciélagos del Pardo y otros materiales inflamables. El día o la noche en que por fin lleguemos, habrá sin duda que quemar las naves. Así que nadie tendrá riesgo ni la tentación de volver. Es bueno que se sepa desde ahora que no habrá posibilidad de remar nocturnamente hasta otra orilla que no sea la nuestra, ya que será abolida para siempre la libertad de preferir lo injusto y en ese solo aspecto seremos más sectarios que Dios Padre, dice este poeta. Y da en el kit de la cuestión. Yo no sé si Mario Benedetti era un hombre de profunda fe o no, pero tiene una clarividencia de lo que significa un nuevo amanecer, un nuevo acontecimiento en la vida de los hombres. El día de tu bautismo le dijiste a Dios que quemabas las naves de tu pasado para no volver atrás. Muchos españoles sabíamos del siglo XVI, el siglo XV, lo que era eso. Inundamos a los latinoamericanos y lo peor que nos pudo pasar es que quemáramos las naves. Nos gustaba el oro, nos gustaba la fauna, la flora y aquellos países, las mujeres o los hombres de aquel momento allí, y decidieron que no querían volver a España. Quemaron las naves. Probablemente tú eres en el viaje completamente contrario en este momento quien has decidido quemar las naves y dices, yo no volveré más atrás, no quiero volver al lugar de donde vine, y quemes tus naves. Esa es la señal del bautismo. Orar como Jesús oró en aquel momento es no solamente un clamor del que muere, sino es hacer acto del abandono de uno mismo en manos de Dios. Cuando Jesús oró antes de su bautismo, estaba reflejando sus angustias, sus temores, su preocupación por el futuro, su ansiedad por lo que sabía que le venía encima. Y él decidió quemar las naves, no volver atrás. Se quedó con la cruz, aceptando su futuro, aceptando su ministerio, aceptando lo que habría de venir, con miedo, pero sabiendo que Dios sería quien la auxiliaría. Luigi Cotti, que es un filántropo italiano, dice, se muere por exceso de prudencia, hay que arriesgarse. ¿Y quién es este Luigi Cotti? Pues mira, es un señor que se dedica ni más ni menos que en el sur de Italia a quitarle a la mafia a la gente joven para reciclarla, para cambiarla y hacer que se reinserte en la sociedad. Hay que tener un par de narices para hacer eso. Quitarle a la mafia a sus propios obreros, y él dice hay que arriesgarse. Dice, se muere por exceso de prudencia. Este hombre tendría que tener una prudencia inmensa. A veces nos conservamos tanto que nos podrimos por dentro. A veces nos queremos conservar tanto y reservar tanto y decimos, ya lo haré mañana, ya me enfrentaré a la realidad de mi vida mañana, a mi futuro, ya me enfrentaré a las cosas nuevas que vendrán en otro momento,
Pero Jesús dijo aquí y ahora, y no sin una profunda meditación de lo que eso significaba para su propia vida. Fue valiente, ¿eh? Fue valiente, fue tremendamente valiente. Y Jesús se atreve a orar y a pedir: Señor, tengo que renunciar a todo, muero, pero la oración será mi auxilio y mi socorro. Cuando yo ore a ti, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado serán las que me infunden aliento. Y como cuando Daniel nos presentaba el culto, cuando vamos con lágrimas, podemos cambiarla en la oración, en fuente. Somos esta clase de gente la que estamos aquí. No somos gente que convierte la fuente en lágrimas, sino al contrario, los que somos llamados a cambiar el dolor que nos provoca la nueva vida, el enfrentarnos a la realidad de las cosas, precisamente, la que nos tiene que llevar a cambiarlas en fuente, donde alguien beba, donde alguien se refresque, donde alguien pueda subsistir, donde aquel que se acerque pueda ser alimentado. Y solo los hombres y mujeres que se atreven a orar en medio del dolor, de la angustia más profunda de la vida, en la aceptación de lo que nos viene irremediablemente, aquellos que se atreven a orar en medio del inicio del año con propósitos, con deseos de corazón, buscando con toda la pureza del alma la bendición de Dios para nuestra vida y nuestra familia. Aquellos que se atreven a orar son precisamente los que pueden llegar a ver el cielo abierto y ver a Dios claramente. Tenemos una mala costumbre los cristianos, y es que pensamos que todo el mundo ve a Dios como nosotros lo vemos. La semana pasada le decía a mi gente, la gente que no cree en Dios es que no creen, porque es que no lo ven, es que no lo sienten, es que no os dais cuenta, no lo pueden ver, no pueden sentir y ver a Dios. Probablemente las conferencias que David nos ha anunciado nos ayuden a comprender eso en la predicación del Evangelio en el siglo XXI. El que no cree en Dios no cree porque no le ve, porque no lo ha visto cercano en su experiencia, porque no está dispuesto a recibirlo, porque no le quiere dar lugar a su vida, porque es una de esas personas que no son valientes y no quieren orar, enfrentar su vida y quemar las naves de su vida. No lo quieren hacer. Les gusta, como los buenos cerditos, volver a su charco y seguir sucios. ¿Tú has cogido un cerdo y lo has querido lavar alguna vez? Yo he lavado algunos cerditos. Es una experiencia inolvidable. Esos cerditos rositas que vienen manchados de todo. Y dice, coge la manguera y límpialos. ¡Oh, qué gusto da! En cuanto los tienes limpios y relucientes, ¿sabéis lo que hacen? A la media hora los volverías otra vez a lavar. ¿Por qué? Porque no entienden que su experiencia de vida sea un placer vivir siendo y estando limpio, sino todo lo contrario. Y esa es la realidad con la que nos toca enfrentarnos cada día, queridos y queridas mías. El cielo se abre para ver a Dios cuando nos atrevemos a orar, enfrentando nuestro propio destino, la renuncia total a nuestra vida. ¿Y por qué es necesario que esto sea así? Y yo te pregunto, ¿y por qué es necesario resetear tu ordenador para cambiar tu sistema operativo? ¿Qué ocurre si quieres meter otro sistema operativo en el mismo ordenador para los más modernos? Pues una de dos, o que te quedas sin suficiente capacidad para trabajar con el ordenador o simplemente no te lo admite. Y Dios lo que tiene es que sacar todo lo viejo, lo antiguo, para instalar algo completamente nuevo. Y esa es la realidad de Dios para nosotros. La realidad es que no puedes acercarte a Dios, no puedes atreverte a orar, no puedes recibir nada nuevo de Dios si realmente no hay algo que sea novedoso, claro en tu vida. Si no estás dispuesto a quemar las naves, si no estás dispuesto a enfrentarte al final de tu vida
y decir a partir de ahora será algo nuevo. No podrás ver a Dios, no tendrás los cielos abiertos en tu vida, seguirás en tus tinieblas. Y de esto viene a librarnos Dios. Dios quiere que tengas una nueva identidad en tu vida. Me estoy extendiendo mucho, voy bien de tiempo. Que alguien me diga que sí, por favor. Dadme unos minutos más. Estoy terminando. ¿Y qué pasa cuando el cielo se abre? Que el Espíritu Santo desciende. Lucas, ni más ni menos que toma, y os invito a hacerlo en casa igualmente, comprobadlo. Si vais al capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, veis que se repite exactamente la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, es el mismo acto que está ocurriendo en la vida de Jesús. Y con esto nos está diciendo que no hay una realidad para Cristo y otra realidad para la Iglesia. Claro, como Jesucristo es distinto, pues para él tendrá que haber algo especial, ¿no? No, Señor. Nos está diciendo que lo mismo que acontece en Josué Yosef, este hebreo, hombre nacido de María y de la obra y gracia del Espíritu Santo, hijo de José, este Jesús hombre necesita el poder del Espíritu Santo para hacer su misión. Es lo que nos está diciendo el texto. La Iglesia dice que estaba unida orando, estaban unidos, estaban en un solo espíritu. ¿Y qué están haciendo? Están orando como Jesús hizo. ¿Y qué ocurre cuando la Iglesia ora? Que se abren los cielos. ¿Y qué ocurre después de abrirse los cielos? Que el Espíritu Santo viene a la vida de la Iglesia, a la comunidad de la Iglesia, como ocurrió con Jesús. Y entonces se sienten con esa capacidad de ir al mundo a transmitir con plenitud y con toda la fuerza de la vida, con todo el poder y la fuerza de Dios, el mensaje del Evangelio. Solo así se puede transmitir el Evangelio. Porque todo lo contrario es decir, bueno, sí, yo soy cristiano, estoy aquí, era un chico bueno, o era el más malo de la pandilla, y me convertí, ¿no? Y a veces la gente te pregunta, ¿y en qué te convertiste? Pues sí, hay un acto profundo de conversión en la vida de la persona. Pero esa no es la predicación de Pablo. Yo a Pablo no lo veo así, predicando el Evangelio. Yo a Jesús no lo veo predicando el Sermón del Monte, metiéndose las manos en el bolsillo, mirando al cielo como diciendo, bueno, ¿qué pasa con esto? Veo a un Jesús plenamente convencido de lo que sabe que es y ha vivido. Y veo a un Pablo que hace lo mismo. Y eso se llama recibir el poder y la capacidad para hacer esa misión. Si os fijáis, es un claro retrato, lo pones en 2 columnas y dices, es lo mismo lo que ocurrió en la Iglesia, es lo mismo lo que le ocurrió a Jesús en su bautismo. Es más, si no has recibido el Espíritu Santo en el momento de tu conversión, no eres un hijo de Dios. No puedes tener esta experiencia de la realidad de Jesús en tu propia vida. La necesitas. Si el Espíritu no ha venido a tu corazón y a tu vida, no solamente no eres salvo, que vienes a una iglesia de paseo, ¿no? Volvemos a los mismos. Por muy rositas que tú seas y te metas en una zahurda, que es el lugar donde se meten cerdos, eso no te convierte en cerdo, le digo a mi gente. Es así. Si tú vienes a la iglesia y entras a la iglesia, aunque vengas a la iglesia año tras año, si Jesús no ha amanecido en ti, si no has tenido este acto de entrega, si no has asistido al final de tu vida, a tu propia muerte por el bautismo del Espíritu, no tienes vida al lado de Dios. La vida cristiana es insoportable. Y yo creo que eso es lo que le ocurre a muchos de nuestros jóvenes hoy en día en la iglesia, que no han entendido el bautismo nada más que como una obligación. Tienes que bautizarte, tienes que hacerlo, ¿qué van a decir si no ocurre?
estas cosas que ocurren, ¿no? Y los principales culpables somos los pastores, que obligamos, parece que presionamos por tener más números y más gente en la vida de la Iglesia, por rellenar una casilla de éxito, exponencial, gracias, de año en año, como si la vida de la Iglesia no tuviera que tener también sus fracasos y a veces sus momentos de silencio. Dios os bendice incluso en esos momentos de dureza y de tremenda soledad y de tristeza. Y entonces, cuando se abren los cielos, algo desciende a la vida de Jesús. No es una paloma, sino, dice, tiene forma de cuerpo, tiene forma corporal, pero viene como una paloma, de manera sencilla, al ser al que se posa. Y entonces, ¿qué ocurre? Dios le da una tablet y una conexión a Internet a Jesús. No. Le baja a un señor que tiene 2 carreras en Harvard. ¿No? Bueno, yo me iría detrás de alguno de estos que saben mucho, ¿eh? Le da un libro de instrucciones. Y ala, hijo, a la cruz, pero bien preparado, ¿eh? No. Cuando Dios te dice que quemes las naves, que mueras a ti mismo, lo que Dios te está dando no es que te esté quitando, te está dando la posibilidad de que el Hijo venga a tu vida. De que Dios mismo sea la persona que te guíe. De que Él sea el que durante esta novedad de vida sea quien te siga, quien te ayude, quien te aconseje y quien te fortalezca, quien te lleve a donde tienes que ir. No envía a ningún segundón, no envía a nadie distinto a Él mismo. Cuando Dios te pide que sacrifiques tu vida, no lo hace porque te va a dejar ahí tirado, olvidado o olvidada en la vida, sino que Dios dice, yo mismo vendré a ti, yo estaré contigo, yo haré esta obra a través de ti, porque es la mía. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué miedo podemos tener a Dios? Dios es el que está a nuestro lado. Y finalmente, lo más hermoso es escuchar la voz de Dios sobre Jesús. Porque también esa es la voz que está en torno a mi propia vida. ¿Os acordáis qué es lo que le dice? ¿Qué dice esa voz de Jesús? ¿Qué le dice? Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo toda mi alegría, mi complacencia. Jamás Dios dijo nada parecido de un ser humano. ¿Os acordáis del texto? No hay justo ni aun uno. ¿Vale? Eso está en un salmo. Lo repite Job, me parece, recuerdo. Y se nos vuelve a recordar en una de las epístolas de Pablo. No hay ningún hombre justo ni aun uno. ¿Jesús era hombre o un ángel del cielo? También plenamente hombre. Muy bien. Pues es del único que dice, en ti tengo toda mi complacencia y mi alegría, porque y gente como él serán quien hagan mi voluntad en la tierra. Y ese es el gran descubrimiento de mi muerte en el bautismo. Es que Dios viene a mí, me lleva por el camino de la vida y es Él mismo el que me lleva para hacer su voluntad, para hacer lo que Él quiere y verme con esta gran alegría. Ahora así dice el Señor tu Creador, dice en Isaías 43. Creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Señor, Dios tuyo,
el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Sabá a cambio de ti, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Por esto Dios te pide que quemes tu nave, solo por Él, solo por este sueño que no es el del hombre, sino el divino. Y por eso nos podemos atrever a acercarnos a Dios en nuestro nuevo año, sabiendo que quien nos escucha es este Dios. Que este comienzo sea vuestro comienzo, que pidáis a Dios, atreviéndoos a orar a Él, que os ayude, que os bendiga, que os ayude en todo proyecto y propósito que tenéis, que queréis llevar a cabo delante de Él. Y que sea el proyecto de Dios, como nos compartía Daniel, que sea lo que Dios quiere, que mi vida esté dispuesta realmente a escucharle, a ser guiados por el mismo Espíritu que nos fue donado y regalado el día en que quemamos nuestras naves. Que Él nos bendiga. Permitidme orar con vosotros también. Señor Jesús, gracias por este ejemplo, por el cariño que has traído y nos has dado a tu Iglesia, por no decirnos que somos distintos a ti, sino que participamos de esta misma experiencia. Tú eres el Señor, pero nosotros ahora somos tu Iglesia. Te doy las gracias, Señor, porque nos has ayudado y bendecido. Y que esta comunidad de hombres y mujeres que están aquí, estamos hoy aquí. Señor, queremos rendirnos ante ti dándote las gracias por lo que has hecho. Gracias porque en nuestra muerte hemos asistido a nuestra vida eterna. Y que en esta vida eterna, Señor, tú eres el que nos cuida, tú eres el que está. Señor, gracias porque nos diste valor de decir sí en la oración y por haber quemado nuestras naves en favor de seguir tu nombre y tu gloria. Danos el poder, el valor y la fuerza para que, obedientes a ti, Señor, y a tu palabra, Señor, nos des la bendición de poder hacer tu voluntad hasta el último día que tengamos que estar físicamente en esta tierra. Señor, para poder glorificarte eternamente al lado tuyo. Señor, para gozar eternamente de tu presencia también, para que podamos verte cada día. Te pido, Señor, que tú seas nuestra bendición en nuestras dificultades y que tengas cuidado, Señor, de nosotros, hasta que todo sea consumado, hasta que mejores tiempos lleguen. Señor, hasta que tú, en tu voluntad, nos lleves a cada uno, conforme a tu voluntad, a donde tú desees. Te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén. Que Él nos bendiga.